Ok, veníamos hablando de lo siguiente. ¿Ya estamos listos allí? De el perfil de un verdadero discípulo. Para continuar, no quiero hacer el repaso. Sé que Alexis ha estado compartiendo el link de las enseñanzas. Ustedes pueden volverlas a ver allí en YouTube, volver a recordar principios, volver a repasar, volver a estudiar. No quiero realmente ir más allá porque deseo terminar hoy este tema. Pero sí dejar algo presente. Dios no está buscando creyentes. ¿Dios qué está buscando? No, no. Bueno, la palabra dice que Dios busca adoradores. Pero Dios, ¿qué anhela? Hijos, hijos. Jesús no está buscando miembros. Jesús no está buscando, ¿cómo se dice? Cercanos a una religión, personas que compartan una misma religión. Jesús está buscando discípulos. Y la realidad es que nuestra sociedad solo va a poder ser cambiada. Ustedes nos van a escuchar siempre hablar, no es el tema aquí adentro, no es el tema de lo que sucede aquí adentro, no es el tema de solo estar en este espacio. Aquí todos somos santos, yo se los he dicho. Ustedes entran aquí y se les desplegan sus alas con esas plumas blancas. Miren, ustedes no las ven, por eso me dice hoy aquí arriba, para verles sus aureolas brillantes. ¿Sí? Esas aureolas, aquí cada uno de nosotros tenemos nuestras aureolas, ¿no? Lo que pasa es que cuando salimos de aquí nos damos cuenta que son dos cachitos los que sostienen la aureola. Porque esa dualidad o esa manera de vivir, una manera de vivir aquí y una manera de vivir afuera, pues realmente no es la que Cristo quiere, no es la vida que Cristo nos llamó a vivir. Un discípulo es el mismo en todo lugar. Un discípulo siempre busca aplicar las enseñanzas de su Señor en todo lugar. Eso es un discípulo. Por eso es que Jesús a los que llamó los hizo sus discípulos. A los que llamó no los hizo sus seguidores, no los hizo sus sirvientes, los hizo sus discípulos. A los que él también dijo que eran sus amigos. Él no llamó a la multitud. La multitud seguía a Cristo, pero él llamó a sus discípulos. No sé si el Señor te llamó a ti. Si el Señor te llamó a ti, es porque Él quiere hacerte una invitación, que seas su discípulo. Y habíamos visto que el comienzo de la enseñanza, la primera enseñanza que Jesús le da a sus discípulos, y hay una multitud que empieza a escucharlos, que habla realmente, marca un principio y marca unos parámetros de vida para aquellos que creemos en Jesús. Es impactante porque fue para Jesús, lo primero que Jesús dijo, o el primer mensaje que Jesús, empezaron a escuchar a Jesús es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las mismas palabras que dijo Juan el Bautista. Y empezó Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el mensaje que Jesús da después, ¿qué trato de entender yo en este sentido? Que el arrepentimiento obviamente es la puerta para entrar a la dimensión de vida que Jesús quiere que yo tenga. Si yo no estoy arrepentido de la vida que llevo, si yo no me arrepiento de la manera de vivir apartada de la palabra de Dios, pues no van a haber cambios en mi vida. O sea, yo puedo creer en el Señor, lo hemos dicho, muchos somos creyentes, pero los creyentes no son los que disfrutan la realidad de Cristo. Los creyentes no todos los creyentes van a entrar al cielo. Si estás preocupado solo por entrar al cielo, no todos los creyentes. Porque se nos ha dado un mensaje cultural que el que cree en Dios descansó en la paz del Señor. Y eso no es cierto. Porque volvemos y decimos, el asunto no es tener fe. El asunto no es tener fe, porque todos creemos en Dios. El asunto es en quién he puesto mi fe.
¿Cuál es la razón de mi fe? ¿Cuál es el objeto de mi fe? Por eso es que Jesús llegó y dijo, no todo el que me dice, ¿cómo? Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces Jesús da un mensaje allí, dice, entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñarles, porque Jesús sabía que sus discípulos, sabía que la multitud venían de un estilo de vida, venían de llevar una vida de tal manera con ciertos parámetros, con ciertas formas que no eran a lo que el Señor quería, que realmente no lograban el cambio en el corazón, realmente llevaban un estilo de vida que se trataba de incumplir ciertas normas, pero en el corazón no pasaba nada. Y eso es preocupante, o sea, es preocupante ver que podemos nosotros llevar un estilo de vida cristiano, un estilo de vida bueno, que es el término o es el parámetro que usa a veces el mundo, la sociedad, un estilo de vida bueno, él es bueno, no hace nada, él es bueno, y a la final el corazón sigue siendo el mismo. El corazón herido, el corazón angustiado, el corazón completamente lleno de amargura, el corazón completamente lleno de angustia, el corazón completamente lleno de falta de perdón. ¿Qué vida puede ser esa? ¿Qué vida puede ser esa? Y como siempre lo he dicho, si nosotros estamos aquí en este lugar y tenemos nuestro corazón completamente herido y creemos que el asistir a una reunión va a cambiar el corazón, no volvamos. No volvamos. ¿Para qué estar reunidos si eso no cambia el corazón? ¿Para qué estar reunidos si realmente lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra no transforma nuestra vida? Si no anhelamos ser transformados, les doy la libertad. Váyanse. Váyanse. Porque esto no cambia. Venimos aquí para escuchar como Jesús comenzó a hablar y les enseñaba. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo que hicieran sus discípulos? Vayan y sean mis testigos. Y cuando los discípulos salieron del aposento alto, Pedro empezó también a hablar y Pedro empezó a enseñar y las personas le dijeron a Pedro, ¿qué es lo que necesitamos hacer? La gente de una vez cuando entendió el mensaje que Pedro les estaba dando de la vida que Cristo quería que lleváramos, Pedro, la primera reacción de las personas fue, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué hizo Pedro y los discípulos? Les enseñaban lo que Jesús les enseñó a ellos. Porque lo que nos llama a nosotros el Señor es a hacer discípulos, enseñándoles lo que Cristo nos ha mandado enseñar. Y aquí hay una enseñanza. Entonces Cristo empezó a enseñar, hablamos de esto, el perfil de una persona es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien. Es el diseño especial de una cosa para que cumpla una determinada función. Y lo llevamos como al perfil profesional. ¿Qué es el perfil laboral o profesional? Es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión y trabajo. En el Sermón de la Montaña realmente Jesús está describiendo el conjunto de capacidades y competencias que identifican a sus seguidores para encarar responsablemente las funciones y tareas en su reino. Y aquí empezamos a mirar lo que era ser bienaventurado, doblemente bendecido, afortunado, que significa un gozo profundo. Y empezamos a mirar ese perfil, unas cualidades personales pasivas. ¿Por qué lo llamamos pasivo? Porque realmente yo creo que ninguno se propone en algún momento a tener, por ejemplo, incapacidad espiritual. No es que nos dispongamos a levantarnos cada día, no es hoy voy a ser un incapaz. No, lo que pasa es que entendemos que en nosotros no está la capacidad, sino que necesitamos reconocer siempre nuestra necesidad de parte de Dios. Cuando Jesús decía, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. También vimos la segunda cualidad pasiva, que es contrición espiritual. Contrición espiritual, ¿qué es? Bienaventurados los que lloran.
Y hablábamos que ese lloro, que ese dolor tiene que ver con ver nuestra condición de pecado en nuestra vida. No tiene que ver con que estamos pasando una circunstancia, una situación difícil, sino que nos duele nuestra condición de pecado, nos duele fallarle a Dios, nos duele fallarle al Señor. Y por eso es que llega y dice Jesús que los que lloran recibirán ¿qué? Consolación. Un tema que ha calado muchísimo en la iglesia es que nos cuesta mostrarnos vulnerables. O sea, queremos mostrarnos supermanes, queremos mostrarnos superhéroes. Nos han pintado Marvel y DC, nos ha pintado una vida de superhéroe, aquel que es capaz de todo, que nadie puede contra él, que no tiene ningún problema, que dificultad, en mi época se llamaba, era el Chapulín Colorado, y el Chapulín Colorado con el chipote chillón y con las pastillas de chiquitolina, y nadie podía hacer en contra de él. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Realmente necesitamos del Señor y necesitamos dolernos de nuestra condición. Por eso es que no hay problema en mostrarnos vulnerables, mostrar nuestra vulnerabilidad delante del Señor y delante de cada uno de nosotros. Nos estamos para ayudar unos a otros. Lo tercero que vimos allí fue la humildad espiritual. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Aquí hablábamos de mansedumbre, y la mansedumbre no tiene que ver con mensadumbre. No es, ustedes han escuchado decir, soy manso pero no. Ustedes lo dijeron. Soy manso pero no menso. Y mansedumbre no tiene que ver con, así Señor. No. Mansedumbre tiene que ver con el hecho de que mantengo en control todo lo que sale de mí que me puede controlar. En pocas palabras es dominio, templanza. Recordemos que mansedumbre se llama al trabajo que hacen con un caballo para mantenerlo, para domarlo. Eso es mansedumbre, que tenemos la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, porque la tierra que Dios prometió será de aquellos que son humildes y mansos. Si quieren más pormenores, allí está la enseñanza en Mateo. Ok, también está la aspiración espiritual. Afortunados, ¿cuál es la aspiración? Todos tenemos aspiraciones y todos vemos el futuro de una otra manera, pero Jesús, ¿qué dijo? Afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios aún más que comer y beber. Esto hablamos muchísimo hace 8 días. Nuestro concepto de saciedad, de hambre o de tener sed, ese concepto para nosotros de pronto puede ser algo liviano, porque pues nosotros abrimos la llave y siempre hay agua, en cada barrio hay comida, pero realmente para el judío de la época de Jesús, ellos estaban siempre, las personas que trabajaban en ese tiempo, yo les hacía una referencia allí de que realmente el salario diario, muchas gracias, el salario diario de un obrero en la época de Jesús en este tiempo sería como de 9,150 pesos. O sea, 9,150 pesos para vivir diariamente, para comer diariamente, para suplir sus necesidades diariamente. Y yo les pregunto, ¿9,150 pesos alcanzan? No. Hoy nuestro salario diario es 48,000 pesos. Y ellos ganaban 9,000 pesos. Por lo tanto, siempre el obrero estaba en la línea de la verdadera pobreza y de la verdadera hambre. El obrero en la época de Jesús siempre estaba en esa línea, ¿sí? Un obrero comía carne una vez a la semana. Una vez a la semana. Nosotros ahora turnamos, ¿no? Pollo, atún, pescado, carne roja, bueno. Afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios. Y ahora encontramos estas cualidades. Estas sí son cualidades activas. O sea, que de esta realidad
de vernos incapaces de hacer algo en nosotros, de reconocer nuestra necesidad de Cristo, de tener hambre, de dolernos nuestra propia condición de pecado, de poder tener más hambre por su voluntad que por lo que siente mi cuerpo, por satisfacer el hambre y la sed. Ahora viene otras cuatro bienaventuranzas que ahora tiene que ver en nuestras relaciones entre nosotros. Dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, compasivo de espíritu. Mateo 5:7 declara: afortunados los que muestran compasión, afortunados los que muestran compasión por otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Acordémonos que dijimos que somos comunidad, que somos un cuerpo, no somos solitarios. No somos solitarios. Tenemos que vivir por el otro. Tenemos que realmente la realidad de Cristo en mí se manifiesta en el otro, en lo que le doy al otro. Dice en la Reina Valera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, es posible sentir una pasión por la santidad y aún carecer de compasión. ¿Sí? La santidad puede ser fría, rígida, insensible. Era lo que manifestaban los fariseos. Y por eso en esta bienaventuranza Jesús habla de la bendición del compasivo, de la bendición del que tiene compasión. Debemos comprender lo siguiente: la misericordia puede ser otorgada solamente a quienes no la merecen. A quienes no la merecen. En una sociedad en la que estamos completamente acostumbrados a dar por merecimiento. Lo hizo bien, merece. Al menos lo intentó, lo merece. Al menos le vi una actitud diferente, lo merece. ¿Nosotros tuvimos alguna actitud con Cristo? ¿Tuvimos una actitud con Cristo para merecer su misericordia? No. Ninguno de nosotros tuvo una actitud con Cristo así. Por eso es que el valor de la misericordia es cuando la doy a quien no la merece. Si fuera meritoria, no sería misericordia, sería justicia. Por eso es que aquí el Señor habla es de los misericordiosos, de los que muestran compasión por otros. Ahora, no es solo un sentimiento compasivo. O sea, un sentimiento compasivo no es misericordia hasta que no se expresa en una acción misericordiosa. Ay, pobre, no nos pasa, a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces va uno por la calle y ve una de las familias que encuentra uno allí pidiendo limón? Ay, pobrecito. Ay, qué lástima. Eso no es misericordia. Ahí sí como una palabra que nos parece que es muy fuerte. Eso sí es ser mezquino. Que uno diga pobrecito y no haga nada. Eso es ser mezquino. La lástima debe pasar de ser una emoción estéril a un acto compasivo, antes de que sea considerado misericordia. Yo era uno de los que y me cuesta todavía, tengo que reconocerlo. Cuando yo veo a esas personas que a veces piden dinero, uno una vez empieza a hacer el análisis. No, es que la plata, esos van a empezar a meter a comprar droga, a comprar, entonces no, es para qué solo es para droga. Bueno, ¿y por qué no cargamos al menos una bolsita de pan y le damos un pan si es porque quiere tener hambre? Es que no nos interesa ese ser compasivos. A mí no me interesa, me inquieta, pero tengo que tomar la decisión de serlo. Porque hay gente que necesita ver el amor de Dios a través de nuestra compasión. Y la compasión no es de que no somos mejores que otros, no. La compasión es porque hemos recibido compasión de parte de Dios. Identificarnos con sus sentimientos y luego actuar en concordancia con eso. ¿No fue lo que pasó en Hechos 2? Las personas les dijeron, ¿qué debemos hacer? Los apóstoles empezaron a enseñarles lo que Jesús les enseñaba. Empezaron a vivir, compartían en las casas, partían el pan en las casas, compartían en la sinagoga. Pero dice que vendían sus propiedades y se las repartían unos a otros según O sea, empezó a haber un ambiente de compasión entre ellos por la vida de Cristo.
No es la compasión, porque muchos son compasivos sin Cristo en el corazón y eso no da fruto. Muchos pueden tener fundaciones y todo, pero realmente la vida de Cristo en mí, que me hace ver que Él tuvo misericordia conmigo, ¿cómo yo no voy a tener misericordia con el otro? Cuando las personas vienen a hablar conmigo y me empiezan a hablar sus cuitas, sus circunstancias terribles, pecadores, dicho, suciedad al 100, lo primero que yo les digo es: de mí nunca vas a ver que levantaré un dedo, porque sé de dónde Dios. La están pasando rico, ¿no? Y ustedes aquí aburridos. De dónde Dios me sacó. Yo siempre le digo al Señor que no se me olvide lo que tú hiciste por mí, porque el día en que se me olvide lo que tú hiciste por mí, voy a extender el dedo como un fariseo a culpar al otro, o coger la piedra y darle al primero que peca. ¿Es que acaso yo nunca pequé? Por eso es que el Señor dice que afortunados los que muestran ¿qué? ¿Por quiénes? Por otros. Mira al que está al lado. Míralo, no le digas nada, porque si no empiezan a echar chisme. Sí, mírelo. Sí, tenga misericordia por esa persona. Tenga misericordia. ¿Por qué? Porque Dios también. O sea, una conclusión, aquí hay una acción que genera una reacción. ¿Cuál es la acción de no ser misericordioso? ¿Cuál es la reacción de no ser misericordioso? ¿Cuál es la reacción de no ser misericordioso? Que Dios no será misericordioso conmigo. Afortunados los que muestran compasión, porque Dios también tendrá compasión. ¿No es lo que oramos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas así como nosotros. Entonces, si tú no perdonas al otro, porque supuestamente tú le estás diciendo al Señor: perdóname porque yo perdono. Eso es lo que le decimos al Señor en el Padre Nuestro: perdona mi ofensa así como yo perdono. Entonces el perdón, puedo recibir el perdón del Señor porque yo perdono al otro. Entonces, en este mismo sentido, yo puedo pedir misericordia porque doy misericordia. Yo puedo pedir compasión porque doy compasión. A veces esperamos que Dios sea mucho con nosotros cuando Él nos dice: sí, ahí está el que está a tu lado. Ama al Señor tu Dios. Por eso es que el Señor nos dice que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Y dónde se va a manifestar ese amor en Dios? ¿En dónde? En amar al prójimo. El amor de Dios no se manifiesta aquí, que porque todos los domingos el verdadero amor de Dios, porque todos los domingos estamos sentados, como siempre les he dicho, en unas sillas incómodas que nos aplanan la cola y que cada vez que salimos tenemos que hacernos unos masajitos para que retome la forma. Y amar a Dios no se manifiesta porque nunca, perdónenme la expresión, cachamos reunión dominical, nunca faltamos a nuestro devocional diario. No, ¿de qué te sirve orar? Eso fue lo que dijo Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve ofrendar? ¿De qué te sirve dar tu propia vida? Puedes traer tu propia vida, pero si no tienes amor, eso no vale nada. Tenaz. ¿Qué tal yo entregando mi propia vida, diciéndole al Señor: entrego mi propia vida, y no amo? No sirve de nada ese sacrificio. Nada de lo que yo haga sin amor es válido. Sin amor por el Señor y sin amor por el prójimo. Mira al que está a tu lado. Míralo. Mire, ya algunos empezaron a mirar, fue la silla vacía. No, mire una silla que tenga alguien. Miren, no hablen, miren. Ok, el Señor te llama a amar a esa persona. Sí, no quiero amarla. Sí, es que me ha hecho tanto. Sí, ay, es que no se lo merece. Sí,
es que no es digna. Sí, tú tampoco te lo mereces. Tú tampoco eres digno. Entonces no vengas aquí a dártela. Porque lo que eres y lo que tienes es por y misericordia. Aprendimos, ¿cierto? Por eso es que debemos pedirle al Señor que nos revele lo que gracia y misericordia es. Afortunados los que muestran compasión por otros, porque Dios también tendrá compasión por ellos. Nuestra experiencia personal bien puede ser el rebote de nuestras propias actitudes, pues los que reciben misericordia son precisamente los misericordiosos. La persona que es renuente a mostrar a otros la misericordia que Dios tan ampliamente ha tenido con ella, se encuentra en una posición peligrosa. Si tú eres uno, y si estamos aquí, y no estoy extendiéndole el dedo a nadie, si tú estás aquí, es porque has recibido misericordia. No tienes derecho a no darla. Y te lo digo en serio. Y te lo digo en serio. Que te lo diga la palabra, no que se lo diga Henry, ¿cierto? Mateo 18, 23 al 35. No sé si la puse allí. Mateo 18, 23 al 35. ¿Qué dice? El reino de Dios, ¿el qué? No la comunidad cristiana de fe, no la iglesia. El reino de Dios se puede comparar con un patrón que decidió hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Voy a leerlo del 23 al 35. No puse todo allí. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que tenía una deuda muy grande con él. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El patrón ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se puso de rodillas y comenzó a rogarle al patrón diciéndole: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El patrón sintió compasión, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Versículo 28. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía poco. Entonces el siervo, a quien el patrón había perdonado, agarró al otro del cuello y le dijo: págame lo que me debes. El compañero se puso de rodillas y empezó a rogarle: por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y comenzaron a contarle todo al patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero así como yo la tuve contigo? ¿Necesita explicación? No. Si yo reconozco la misericordia y la compasión que Dios tuvo conmigo, ¿por qué no voy a tener misericordia con mi compañero? Versículo 34. Por esta razón el patrón se enojó muchísimo y entregó al siervo. Mire que ya lo iba a mandar era a la cárcel y a vender todo lo que tenía. Pero ya no solo fue eso, sino que lo entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Versículo 35. Así los tratará mi Padre, decía Jesús. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Compasivos de espíritu. Siguiente cualidad. Bueno, dice el Salmo 24. No, es que me quedó creo que mal. Puro de corazón. Mateo 5:8. Voy a leerlo. En la Reina Valera dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra de Dios para todos dice: afortunados los que tienen corazón puro,
porque ellos verán a Dios. ¿Qué dice el Salmo 24, 3 al 4? Solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la visión de ver al Señor solo está reservada para los de puro corazón. Perdón, los de corazón puro. Porque es diferente puro corazón a tener un corazón puro. Pues, como lo dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que entender lo siguiente. Esto tiene que ver con lo anterior. Tiene que ver con ser compasivos, porque es que el ser compasivos ayuda a tener nuestro corazón limpio. El ser compasivos ayuda a tener nuestro corazón puro. ¿Qué dice? La limpieza de corazón, ¿qué es lo que produce? Claridad de visión. Entre más limpio esté mi corazón, recuerden que Salomón dijo, ojo, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, si yo guardo mi corazón, ¿cuál es la manera en la que guardo mi corazón? Recibo misericordia, doy perdón como he recibido perdón, como el Señor ha hecho conmigo, así lo hago con los demás. Porque la falta de perdón, la falta de misericordia, ¿sabes qué produce en ti? Amargura. ¿Y la amargura a dónde te lleva? Como hijo de Dios, a ser sepulcro blanqueado. Por fuera muy lindo el mármol, por fuera el mármol brillante, no mato ni una mosca, pero por dentro ni hablemos. La limpieza de corazón produce claridad de visión. El pecado empaña el corazón de manera tal que Dios se torna invisible. Señor, pero ¿por qué no te veo? Lo primero que tenemos es vernos a nosotros. Si algo hacemos para no sentir a Dios, si en algo estamos obrando como Dios nos dice, si en algo estamos pecando. Ahora, cuando hablamos de pecado, no solo estamos hablando de esas faltas fragantes, mentira, odio, bueno, todo esto. Pero recuerden que la falta de perdón también es pecado, la falta de misericordia también es pecado, el juicio es pecado. Y ojo con el juicio, ojo con el juicio, ojo con extender el dedo hacia alguien, porque recordemos que en la tierra solo hay un juez. Y si tú extiendes tu dedo hacia alguien, tú te estás poniendo en la posición de ¿qué? De juez. Y tú de juez contra Dios de juez, adivina quién sale perdiendo. Tú decides. La palabra puro incluye la idea de algo sin aleación, no adulterado, sinceridad, integridad, oposición a lo falso o falto de integridad. Sanders, el escritor de este libro, declara: cuando Cristo, la fuente de toda pureza, habita en nuestros corazones y nos comunica su propia pureza por medio del Espíritu Santo, ya no resulta imposible mantener el corazón puro, y la visión de Dios no es un espejismo imposible. Este es el resultado de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, compasivo de espíritu, puro de corazón. Ahora, tercero, de servicio, ¿qué? Conciliador. ¿Qué dice Mateo 5:9? La Reina Valera declara: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Pero me gusta esta versión, palabra de Dios para todos. ¿Qué dice? Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz. Ahorita que se está hablando tanto de paz, ahorita que la paz, bueno, la verdadera paz no viene sin Cristo. La verdadera paz no viene sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es paz. No esperemos que haya verdadera paz sin Cristo en el corazón. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz
¿Qué dice el Proverbio 12:20? Los que planean el mal tienen la mente retorcida, pero los que buscan la paz tienen el corazón lleno de alegría. Cristo afirma aquí que la verdadera felicidad está en los que crean armonía, que reconcilian a los que están distanciados, que buscan sanar las tensiones y discordias, dando lugar a la armonía y la paz. ¡Qué bendición! ¡Qué afortunado es! ¡Qué doblemente bendecido es! ¡Qué bienaventurado es el que tiene un espíritu conciliador! Conciliador. Con frecuencia esta bienaventuranza está mal interpretada y su verdadero significado pasa por alto. Ojo que no dice bienaventurados los que aman la paz. No, no dice esto. Los plácidos, los pacifistas, porque para el ciudadano del reino no puede haber tal cosa que una paz que coexista con maldad. Entonces yo amo la paz, pero permito la maldad. No tiene lógica. ¿Sí? No, o hay paz o no hay paz. Hay una falsa paz que Cristo vino a destruir. Tampoco es la paz, que es mi lucha, y quiero aquí ser vulnerable con ustedes. Esta es mi lucha, que esa paz que logra evadir los problemas. Entonces yo por no tener problemas con alguien, déjelo. A mí me cuesta confrontar. Me cuesta confrontar. Pero recuerda que yo he sido llamado a ser atalaya. ¿Sí? Y si yo veo que mi hermano ha caído y yo no le confronto, sabiendo que él ha pecado, su pecado recae sobre mí. Su pecado recae sobre mí, porque supe de mi hermano que pecó y no hice nada. Eso dice Ezequiel. No sé si es el capítulo 2 o el capítulo 3, o el 4 o el 5. No, creo que es el 6 o el 7. Está en Ezequiel. Entonces, ser conciliadores. Permítanme un momento. ¿Saben qué es tener armonía entre hermanos? Si el matrimonio no conviene es... Si el matrimonio conviene, ¿qué es armonía? Es cuando dos cosas que no tienen ningún sentido. ¿Qué les produce ese sonido? ¿Saben que eso es lo que produce un corazón sin paz? Pero cuando busco estar en paz y en armonía con mis hermanos, suena... Estás luchando, sí. A veces no es fácil. Pero cuando quiero realmente agradar a Cristo, la paz y la armonía vienen a mi corazón. Esto es reconciliar. 3 sonidos que no se daban por nada y los pongo en su verdadero lugar. Perdón. ¿Cómo le suena al oído? Esto es un espíritu reconciliador. ¿Saben que los espíritus reconciliadores atraen? ¿O usted está con personas al lado que son así? Sí, me callo ya. Bueno, ya. ¿Quién dijo sí? Mínimo fue mi mujer. Pero como yo tengo un espíritu conciliador. Isaías 32:17, la obra de la justicia. Ojo, Isaías 32:17, cuando tú veas planes de paz,
Pídele al Señor que su justicia se manifieste, porque no puede haber paz sin justicia. Isaías 32:17, la obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. El pacificador está dispuesto a pagar el precio de la reconciliación. Y casi siempre hay un alto costo por pagar, pero no está dispuesto a comprometer sus principios. Hay una tremenda diferencia entre mantener la paz en forma pasiva y en procurarla activamente. Jesús no tiene en mente una virtud pasiva, sino una actividad sacrificada. Serán llamados hijos de Dios. Esto se refiere a reputación, no a herencia. Aquí hay algo codiciable: ser conocido no solamente por amar la paz, sino como sanador de brechas. Qué espectacular sería que llamaran a cada uno de nosotros sanadores de brechas, promotores de la unidad, uno que derrama aceite sobre aguas turbulentas. Sí, fallamos, de pronto la persona que está a nuestro lado falla, sí, pero ¿por qué no extender misericordia? Ven, te acerco, no comparto lo que tú haces. Eso fue lo que hizo Jesús. La mujer adúltera, estaban los demás, levantaron su juicio y cogieron de una vez: hizo mal, no estoy de acuerdo, no me parece, la Biblia dice. Porque la Biblia les decía a los fariseos que al adúltero tenían que apedrearlo. Eso lo decía la Biblia. Pero es que los fariseos no conocían a un Dios misericordioso. Cogieron la piedra y lo tenaz es que cogen la mujer adúltera. Yo iba a pedir a un voluntario, pero no puedo hacerlo, porque tendría que pedirle que fuera adúltera. Cogen la mujer adúltera, y ¿saben qué hacen con esa mujer que pecó? Tal era la justicia del fariseo que se la botaron a Jesús. Es que ni compasión tuvieron, se la botaron a los pies de Jesús. Y Jesús, que conoce el corazón, les dijo, como creo que nos debería decir a nosotros cuando levantamos el dedo: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Jesús allí fue un promotor de unidad. Jesús allí fue un sanador de brechas. Jesús fue uno que allí derramó aceite sobre aguas turbulentas. ¿Cómo es que se dice? Él sacrificó sus principios. Jesús comprometió sus principios. No, porque Jesús le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Levántate primero. La levantó y le dijo: ni yo, el que podía condenarla, el único que tenía el derecho a condenarla, le dijo: ni yo te condeno, vete. Pero no peques más. No comprometió sus principios. No peques más. Jesús tuvo amor, sí tuvo verdad, pero acordémonos que la verdad tiene una esposa. La verdad sin esposa es juicio. La verdad tiene una esposa. ¿Y saben cómo se llama la esposa de la verdad? Misericordia. Misericordia. Como lo decía Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, donde haya culpa, busquen esa oración. Ahí está el reflejo de esta bienaventuranza. Y por último, regálenme 2 minuticos, por 5 minuticos. Y por último, inconmovibles en lealtad. Bienaventurados, dice la Reina Valera, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra de Dios para todos lo dice de esta manera: afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes, ¿de quién han hablado mal? Levanten la mano, con confianza. Por eso yo la tengo levantada. Cuando la gente los insulte, ¿a quiénes nos han insultado? Levanten la mano.
Cuando la gente, ¿qué más dice? Hable mal de ustedes, allá lo dijimos, ¿no? Hable mal de ustedes, ¿de quién han hablado mal? Ok, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Que me maldigan por ser cristiano, que digan, porque soy afortunado. ¿Soy perfecto? No, pero soy doblemente bendecido. Si por seguir a Cristo y cumplir su palabra me tratan mal, hablan mal de mí. Es triste cuando son los mismos hijos de Dios los que hablan mal de uno, pero cuando les pase esto, alégrense, porque Dios les va a dar una gran recompensa. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Entonces mire el que está al lado, mire el que está al lado. Dígale, hable mal de mí. No, mentiras, no. Uy, cómo fluyen, ¿no? Ahí sí les brotan las palabras. Ahora, ojo, ¿cómo puede ser provechosa la persecución o placentero el dolor? Pablo dijo, me gozo en las debilidades. Los cristianos del primer siglo deben haber obtenido gran consuelo en esta bienaventuranza, ya que la persecución era una experiencia común para ellos. Nosotros no estamos perseguidos. Sí hay persecución en Colombia, sí la hay. Las noticias no pasan a cuántos cristianos matan en ciertas regiones del país, a cuántos pastores han asesinado en ciertas regiones del país, que estamos de pronto en una cierta región de paz, pero en Colombia hay persecución. ¿Nos alegramos? Claro que debemos alegrarnos. Claro que debemos alegrarnos. Este pensamiento aportaba una dimensión totalmente diferente al sufrimiento, porque había una recompensa más allá. Jesús dejó bien claro de todas maneras que no todas las persecuciones o injurias traen bendición, porque hay tres condiciones para que nos alegremos en la injusticia. Hay tres condiciones para que nos alegremos en la persecución. Debe ser a causa de la justicia, si las injurias son falsas, porque pues si les damos de qué hablar, o sea, si realmente el reproche que hacen de nuestra vida como hijos de Dios es cierto, o sea, en pocas palabras, perdónenme la expresión, no debe provenir, ese reproche no debe provenir de pecado o de un error, y debe ser por causa de Cristo. Debe ser por causa de Cristo. Por eso lo que encontramos aquí es una inquebrantable lealtad del discípulo a su Señor, que ni el sufrimiento ni el dolor lo apartan del Señor. El maltrato que recibimos como consecuencia de nuestro amor por Cristo y por la extensión de su reino sobre la tierra va a tener una magnífica recompensa. ¿Qué dice al final? Porque Dios les va a dar una gran recompensa. Todas estas cualidades sí, ok. Bueno, aquí está. Todas estas cualidades, incapaces espirituales, contrición espiritual, esta como que quedó mal escrita, ¿cierto? Contrición espiritual, humildad espiritual, aspiración espiritual, compasivo de espíritu, puro de corazón, de servicio conciliador e inconmovibles en lealtad, es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña todo lo contrario. El mundo nos enseña todo lo contrario. Todas estas cualidades atractivas, me gustó esto que dice al final. Léelo mentalmente. ¿Estamos nosotros exentos? No, no estamos exentos. Porque cuando el mundo al que Cristo llegó vio que la forma de vivir era completamente diferente y no servía a sus propios beneficios, lo crucificaron, lo mataron. Cerremos los ojos un momento allí. Yo sé que no es fácil. No es sencillo.
Pero lo primero que debemos hacer es reconciliarnos con Dios. Reconciliándonos con Él podemos ver su perdón, podemos ver su misericordia, podemos ver su bondad. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. ¿Sabes? No importa lo que haya en tu corazón, Cristo quiere que te reconcilies con Él. No importa si en algún momento te llenaste de tu propia justicia. No importa si en algún momento te llenaste de tu propia verdad, de tu propia bondad. Reconcíliate con el Señor y pídele que te reconcilie con tus hermanos. El verdadero amor de Dios en nuestra vida se manifiesta cuando tengo amor por el otro. Y si hay algo en tu corazón, dile al Señor: Señor, perdóname. Perdóname si he sido duro. Perdóname si ha habido amargura en mi corazón. Perdóname si he actuado con mi propia justicia. Perdóname. Quiero ser uno conforme a ti. Quiero ser uno conforme a ti. Gracias porque tú me perdonaste primero. Gracias porque tuviste misericordia primero de mí. Gracias porque me amaste primero a mí. Y es en tu amor, en tu misericordia, en tu compasión, que puedo amar, tener misericordia y compasión por el que está a mi lado. Señor, bendigo cada corazón, bendigo cada vida, Rey. Bendigo el ánimo y la fuerza que tiene cada uno por agradarte a ti. Bendigo ese anhelo de hacer tu voluntad, aunque muchas veces fallamos y aunque muchas veces desfallecemos. Pero yo bendigo la decisión de seguirte, la decisión de amarte, la bendigo en cada corazón. Y declaro que tu vida en ellos, Señor, los hace esforzados para ser más y más como tú. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que van